Curso de Métodos de Investigación Jurídica, segunda sesión de trabajo. El conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es? Generalidades sobre la teoría del conocimiento, también conocida como epistemología o gnosiología. Epistemología, palabra que deriva del latín episteme, que significa conocimiento racional, y gnosiología, que deriva del latín gnosis, que significa sabiduría. ¿Cuáles son los problemas principales de la teoría del conocimiento? El principal problema es realmente conocer si existe la posibilidad de un conocimiento humano. ¿Puede realmente el sujeto aprehender el objeto, apropiarse intelectualmente, poder entender el objeto de estudio? Otro problema que surge es el origen del conocimiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Es la razón o es la experiencia la fuente del conocimiento humano? Otro problema con respecto al conocimiento es encontrar la esencia del conocimiento humano. El conocimiento es el objeto quien determina al sujeto a la hora de aprender, o es al revés. ¿Será el sujeto quien determina al objeto en el proceso de adquisición de conocimientos? Surge también la interrogante acerca de las formas del conocimiento humano. ¿El conocimiento es racional o puede ser intuitivo? Y finalmente, el gran problema del criterio de verdad. ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? ¿Y el conocimiento qué es? Hay varias corrientes filosóficas que han elaborado sus definiciones acerca de lo que es el conocimiento. En primer lugar tenemos el dogmatismo. Esta doctrina filosófica establece que el conocimiento no es un problema. Los objetos son captados directamente. Así lo planteaban los presocráticos. Los escepticistas, aquella visión filosófica denominada el escepticismo, plantearon que el conocimiento no es posible. El sujeto no puede aprender al objeto. El método de la duda sistemática fue creada precisamente por el filósofo Descartes. Él se considera como un escéptico metódico, fundador del escepticismo metódico, o el famoso método cartesiano de la duda sistemática. Para él, todo debe partir de una duda que nos permite a plantearnos un razonamiento acerca del porqué de las cosas. También existe un escepticismo mitigado, cuando se niega la certeza del conocimiento, pero se acepta la probabilidad de llegar a tener un conocimiento válido en algún momento. Existe otra posición filosófica denominada el subjetivismo, que viene relacionada también con el relativismo. El subjetivismo considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otras. Y el relativismo, por su parte, piensa que el conocimiento es relativo al contexto cultural. La visión filosófica del pragmatismo plantea que el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico. La verdad consiste en la congruencia entre los fines prácticos y los pensamientos. Así lo pensó William James y Friedrich Nietzsche. Finalmente, el criticismo es una posición filosófica que propone la confianza en cuanto al conocimiento humano en general, pero al mismo tiempo desconfianza hacia todo conocimiento determinado. Es la posición de Immanuel Kant, que pretendía llegar a imperativos categóricos o a verdades generales de irrefutable certeza, y en todo lo demás, en aquel conocimiento ya determinado o particular, es mucho más complicado llegar a una certeza absoluta. De hecho que su aporte más importante se dio en materia de la ética. Él planteó que los imperativos categóricos de la ética son aquellas verdades
irrefutables que se han obtenido a través de la razón y de la reiterada crítica a este tipo de pensamientos, que permite arribar a una conclusión más allá de toda duda, que ha soportado la crítica sistemática. Y entonces plantea que, por ejemplo, el no matarás deriva de un principio absoluto, generalmente aceptado por todos los miembros de la sociedad humana en todo el planeta Tierra, en el sentido de que yo no me he creado a mí mismo y no soy capaz de crear vida para otro ser humano. Por lo tanto, la vida humana me fue dada, y bajo ese principio me es prohibitivo quitarle la vida a otro ser humano, habida cuenta de que no le puedo dar vida a nadie. Igualmente, no debo hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Y esto me lleva al determinismo de que la vida humana es inviolable. Intentemos una definición de conocimiento. El conocimiento implica conocer, y el conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto con el ser, con el mundo y con el yo. También podríamos decir que es un proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos mentales subjetivos con las operaciones y formas de actividad objetivas, prácticas, aplicadas a los objetos. El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al sujeto, y el sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta, lo hace suyo, reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción se tiene la imagen, no física, como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, intencional, mental. El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial si el objeto se capta por medio de los sentidos. Este se encuentra tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o intelectual si se capta por la razón directamente. Podríamos citar unos ejemplos. Un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los sentidos. La belleza, la justicia, el deber se captan por medio de la razón. La actividad cognitiva es adquisitiva cuando obtenemos un conocimiento, conservativa cuando retenemos o memorizamos un conocimiento, elaborativa cuando, con base en conocimientos adquiridos y memorizados, elaboramos otros por medio de la imaginación, la fantasía o el razonamiento. Ahora sí, definamos qué es el conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, a posteriori, después, o a través de la introspección, a priori, en una primera entrada. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero, episteme, conocimiento racional. En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. Acá tenemos una definición de un autor. Esta definición la transcribimos haciendo la debida referencia bibliográfica para que vayamos adquiriendo las competencias necesarias para la elaboración del documento escrito que te deberán presentar al final del curso. Observemos que partimos de una sangría, 5 espacios al iniciar el renglón, y dice Lara, entre paréntesis 1991,
indica que dos puntos. Dejamos la sangría correspondiente y 5 espacios más. Una sangría corresponde a 5 espacios, es al inicio del párrafo. Al inicio, con el establecimiento del apellido Lara, dejamos una sangría de 5 espacios. Después de los 2 puntos vamos a dejar doble sangría, lo que significa que estamos dejando 10 espacios. Lara, 1991, indica que 2 puntos. El conocimiento es un fenómeno complejo y maravilloso, que con su vehículo, el pensamiento, es lo que por fortuna caracteriza como sapiens al hombre. Regularmente se integra por un sujeto o persona que conoce o capta algún aspecto de la realidad, el objeto por conocer. La operación cognoscitiva que se produce a través de un proceso psicofisiológico que permite relacionar al sujeto con el objeto y el pensamiento o pensamientos. Expresado de la manera más sencilla y general, el conocimiento puede ser considerado como el pensamiento resultante de la relación que se establece entre un sujeto que conoce y el objeto por conocer. El conocimiento es entonces una parte de la actividad pensante de los individuos, que implica tener presente en la mente cierto objeto ideal o real, bajo el supuesto de que el mismo es considerado como conocido y se distingue formalmente del sujeto cognoscente. Página 17, entre paréntesis, punto. Hablemos de los diferentes tipos de conocimiento que existen. Por ejemplo, el conocimiento empírico, el conocimiento popular, el conocimiento racional y el conocimiento científico. Específicamente acerca del conocimiento empírico. Muchas personas sin tener títulos profesionales o contar con algún tipo de formación académica son expertos en hacer algo. Tienen una gran habilidad en ciertos aspectos, pueden dominar a la perfección una técnica o un arte. Cuando le preguntamos en dónde han adquirido este conocimiento, la respuesta es que no han ido a ninguna universidad o colegio, simplemente lo han adquirido con la práctica. El famoso ejemplo del tinterillo, aquellos primeros abogados que sin haber ido a la universidad utilizaban plantillas y elaboraban escrituras y luego se conseguía la firma del abogado para poder hacer la inscripción de las escrituras. En algún momento práctico de la existencia de los inicios del derecho, pues de alguna forma era popularmente aceptado. Hoy en día es una práctica absolutamente que riñe con los postulados de la deontología jurídica, es decir, de los estamentos éticos del Colegio de Abogados, y por lo tanto esa práctica es absolutamente improcedente e ilegal. Pero básicamente ese tinterillo sería el ejemplo en el mundo del derecho de lo que sería una persona empírica, aquella persona que adquiere algún conocimiento de carácter práctico simplemente por la experiencia, que aprende a hacer algo haciendo, sin tener un conocimiento teórico, científico que lo respalde. El conocimiento empírico se entiende como algo que ha surgido de la experiencia directa con las cosas. El empirismo es aquella filosofía que afirma que todo conocimiento humano es producto necesariamente de la experiencia, ha sido aprendido de la experiencia y gracias a ella, a la experiencia. El conocimiento empírico entonces es el conocimiento adquirido por la experiencia. Es el conocimiento que no se adquiere filosofando ni teorizando, sino de la práctica y del contacto directo con la realidad. En el mundo actual, si se quiere aprender algo, por lo general lo primero que se piensa es en ir a la universidad, con el objetivo de que alguien nos transfiera los conocimientos ya adquiridos y descubiertos. En este proceso simplemente se aprenden y asimilan los conceptos de las cosas y de la naturaleza, pero no se validan ni replican en la realidad. La validación y la práctica del conocimiento adquirido en una universidad se da cuando ya se es egresado, momento en el cual se debe enfrentar el licenciado, el graduado, con la realidad. El conocimiento empírico, por el contrario, se adquiere por el contacto directo con la realidad, por la percepción que se hace de la realidad. Se sabe que las cosas son así porque se han hecho, no porque alguien le dijo que así se hacían y que así deberían funcionar. Un bebé, por ejemplo, sabe que la luz de una vela
quema porque ha metido el dedo en ella, no porque sus padres se lo han dicho. A esa edad no se pueden transmitir experiencias de otras personas.